Paulo Durão desde Portugal en la materia Teoría de la Forma. Por ahí están Rosalía Vicente, Juan Manuel, está Pato, los profesores de la materia. Y bueno, te queremos dar la bienvenida a este ciclo que estamos haciendo de charlas, que empezó con la idea de llamar a algunos amigos para que charlen y terminó transformándose en un ciclo con una conversación colectiva muy, muy interesante. Así que es un gusto tenerte acá. Es un placer, pues. Somos todo oídos, te escuchamos, querés compartir pantalla, empezar con tu presentación y después va a ser muy interesante discutir algunos temas con vos y como te decía antes, este ciclo que empezó invitando en alguna materia a gente a conversar de temas muy puntuales, está empezando a tener como una conversación colectiva, ¿no? O sea, todo el tema de la pandemia, lo que está pasando en el mundo y cierta visión de la arquitectura y algunos cambios que todos creemos que son muy necesarios, se están transformando como en una conversación colectiva. Así que estaría después bueno e interesante debatir un poco con vos sobre estas cosas. Perfecto. Estaré dispuesto a ello. Vamos a por ello. Pues nada, lo que tú empezabas por ahí y yo también empiezo un poco por ahí, las múltiples conexiones posibles entre tiempo y la construcción de imaginario en arquitectura. Y a lo largo de estos años últimos, eh, es algo que he tenido encontrar estas posibles conexiones. Y es normal y natural eh, que eh, hice el esfuerzo de intentar encontrar un conjunto de categorías, de niveles, de posibles de conexión entre el tiempo y el imaginario que se construye en arquitectura. Y naturalmente, pues traspasar eso al trabajo, a los proyectos que producimos, que desarrollamos todo el tiempo. Dentro de esta reflexión y del momento particular que estamos viviendo hoy en día, me pareció divertido, por decirlo así, pues enseñar 4 o 5 casas o enseñar solamente casas, ¿no? Y a la vez, pues, comprender o intentar explicarnos un poquito más o hablar un poquito más sobre el imaginario de tiempo en cada una de esos proyectos, de esas casas. La primera casa es la casa de Pedrogao. Es, es una casa que, que se construye en una pendiente y es una casa que no tiene programa, no tiene o sea, el programa es bastante restricto, no existía algo que pudiéramos hacer aparte que tuviera que tuviera que fuera una casa pequeña. Y lo que hemos pensado es en esa pendiente, pues traducirlo por 2 planos distintos de vivencia que permitieran el habitar de ese espacio con pendiente, de ese sitio con pendiente. Pienso que eso es bastante perceptible en estas secciones que vos estoy enseñando, porque al final lo que intentábamos posible era este plano inferior y este plano superior empotrados en el paisaje y a partir de acá pues vivir el habitar, permitir el habitar de los espacios de la casa. Es un proyecto bastante sencillo y en este plano
en el único nivel de la casa, pues mezclamos todo, ¿no? Introducimos todo, introducimos la imagen que a mí me encanta cuando estábamos desarrollando el proyecto y que viene de una cita de José Saramago, un escritor portugués, y que justo hablaba de la posibilidad de existir un tiempo pleno. Lo que intenté yo hacer en este proyecto fue traspasar esas palabras de Saramago y generar la posibilidad de que todo el hábitat de la casa se mezclara en un plano único de arquitectura o en dos planos distintos de arquitectura. El plano de los espacios y el plano contemplativo del paisaje sobrayante. Y de un modo natural, pues el resultado ha sido más o menos este. Hay un conjunto de otras reflexiones que podemos tomar respecto del proyecto, desde su materialidad, al modo como a esta decisión de construirse contra la pendiente y proyectarse o permitir en esta zona alejarse del terreno, del solar, o esto, y que nos imaginamos aquí personas y que están completamente en el aire. Esta es la casa de Pedro Gao, y de una manera pues muy sencilla intentar incorporar en esto cosas que los elementos, incorporar los elementos que entendíamos como más precisos en la arquitectura, que también es un esfuerzo que hacemos. Y yo, alejándome un poquito del tema del tiempo, yo pienso que el difícil en nuestro labor creador de arquitectos es tener la precisión de un poeta y buscar siempre la palabra precisa y concreta a la hora de concretizar nuestra labor. Y esta particularidad de las labores creadoras, pues se traduce en un conjunto de decisiones de los proyectos que estamos trabajando que nos llevan a en mi caso personal, a una dificultad en decidir qué quitas, qué mantienes, qué es lo más preciso para traducir lo que pretendes como idea de tu proyecto. De esta primera casa, la casa de Pedro Gao, que se ubicaba en un contexto de campo y que se enfrentaba a un paisaje, os enseño una segunda casa que tenía un entorno de suburbano, de periferia, mejor dicho, periferia urbana de la ciudad de Oporto. Y una vez que este entorno era un entorno de periferia de la ciudad de Oporto, aquí las estrategias que teníamos que tener
iban por otro lado. El contexto nos obligaba a adaptar la respuesta. Y de un golpe, la cosa que más nos interesaba en este contexto específico de una periferia de una ciudad como Porto sería, y por la configuración del mismo solar, que al final es una configuración que se ve aquí en el plano superior, bastante profunda y con una proporción en profundidad, pues lo que nos interesaba era cómo trabajar una casa en este contexto que a la vez, no sé, que a la vez permite una conexión entre los distintos momentos del habitar de la casa y se encierra al entorno. Y esta idea de una casa que es una especie de monospacio, de espacio que permite el habitar de cada una de las personas que ahí están en simultáneo y a la vez se tradució por una idea que nos interesaba bastante, que era el cierre de el ratón se ve, el cierre de toda la casa a la periferia, la introducción de los dos patios y permitir una transparencia y una fluidez entre los distintos espacios o espacios de estar de la casa y del interior con el exterior. Una vez más, permitir una continuidad de este plano del habitar, ya sea interior, ya sea el exterior. Aquí lo vemos quizás mejor en esta sección, en que percibimos claramente la conexión que se produce entre los distintos niveles y entre el interior, el exterior y todos los espacios cruzando esta relación entre espacios. El enfatizar al límite, una vez más, el tema de la precisión, de esta voluntad de encerrarse al entorno y para eso el cierre y la relación entre interior y exterior por vía de estos espacios y la continuidad que anteriormente os hablaba, os comentaba, que nos interesaba de esta continuidad del plano que a la vez es exterior, es interior, y esta sucesión dada por la transparencia, ¿no? Esta idea de un único espacio separado por la transparencia del vidrio, que es una cosa que también nos interesa bastante trabajar en los proyectos, que es elegir bastante los materiales en que cada momento nos interesan más para retratar con precisión determinada idea. Dentro de esta idea general, pues algún trabajo de
de manipulación espacial y que a su vez nos permitía mayor fluidez y conexión entre los distintos espacios de la casa. Y el ejercicio era de tal forma, esa voluntad de cierre entre al entorno era de tal forma fuerte que el resultado más paradigmático que tenemos es esta presencia del elemento en una de sus vistas. Y abajo pues tenemos un conjunto de pequeños detalles de cómo funcionan los distintos espacios. Trabajando temas. Hay una idea muy bonita en esta, hay una cosa muy bonita en esta casa que nos interesaba bastante, es que es profundamente contradictorio, ¿no? Esta presencia y esta perspectiva de un enorme, de un caparazón que envuelve todos los espacios que hay, del cual la percepción que tenemos es que es completamente encerrado, pero a su vez es profundamente contradictorio cuando entramos dentro de los espacios y percibimos el modo como la luz está trabajada y la intensidad que tiene en la vivencia del espacio. De estos dos ejercicios pasamos a un tercero, también en contexto de campo y que envuelve la apropiación de unas existencias en un estado más o menos de ruina, pero y cómo podríamos producir una casa en este contexto de ruinas. La idea primera de este proyecto nace de ese vínculo o de esa demarcación temporal de lo que era la ruina y esa presencia de la ruina históricamente hablando, y cómo íbamos a tratar la ruina y a su vez de algo que nos permitiera con el mínimo esfuerzo, una vez que teníamos bastantes limitaciones, o con el mínimo de impacto, de generar la posibilidad de vivencia de estas distintas ruinas como una casa. Y lo bonito, lo interesante de esto, me parece que es justo esta decisión de rehabilitar, reformar las ruinas preexistentes dentro de lo que son, dentro de lo que eran, de lo vernacular que eran, del modo como suponíamos o como estudiamos que estaban previamente construidas, con los materiales ancestrales, manteniendo mucho de lo que eran elementos, desde o casi todos los elementos que logramos mantener, y mantener también mucha de esa materialidad que venía
de lentes, ¿no? Que era una presencia con la cual nosotros cuando nos fuimos ahí por la primera vez, nos encantaban esas, el ruido que producían esas piedras que conformaban muros y que nos parecía que era algo ya despojado de la función que había tenido antes de habitar, pero aún así con una presencia muy fuerte. Y la piecita nueva, lo más mínima, circunscrita, lo más artificial, decidiendo mantener lo que es la expresión de nuestro proyecto, de nuestra intervención, pues con la misma expresión, con la misma materialidad, enfatizando esa relación entre la presencia histórica de la ruina y el nuevo, el que se está añadiendo, el nuevo tiempo. Al final, lo divertido de esto es que acabamos por dibujar solamente un pasillo de conexión entre lo que ya existía. Y pues nos involucramos e intentamos dibujar, pensar el pasillo de la manera más bonita que encontramos. La perspectiva se llega por la casa por acá, hay un espacio social, se hace la transición entre los distintos niveles de la casa y acá tenemos la parte más privada de la misma. Naturalmente, algo que no controlábamos o que no habíamos planteado antes es que, y me agradó bastante y creo que nos sorprendió a todos en el contexto del estudio, fue que al tomar esta decisión de la nueva pieza que tiene una plasticidad muy propia, y al tomar esta decisión de hacerla con un mortero a base de cal, adquiría toda una nueva vida entre las sombras y todo, y los reflejos que iba produciendo. Yo debo decir que este proyecto está casi terminado, pero como teníamos bastantes limitaciones, se quedó así, y cosa que me parece fantástico, porque al final nos restringimos solamente a lo que hacía falta, a lo esencial. Y eso de restringirse a lo esencial es algo que nos obliga una vez más a hacer el ejercicio de elegir precisamente las palabras o lo que queremos hacer, o lo que es más esencial en lo que hacemos. El patio que separa la parte social de la parte privada y la conexión.
Al hacer esto, pues asumimos varias cosas. Siempre que se producía la relación entre el nuevo elemento y el antiguo, pues manteníamos esta presencia de lo que estábamos seccionando, ¿no? De estas tres casas terminadas, eh, pasamos pienso que a tres casas que están en proceso, ¿no? Para podermos también después charlar un poco entre algo terminado y algo en proceso. Pasamos a una casa que a la vez son tres casas. En un contexto en el cual existía esta presencia de un conjunto de líneas de agua que aquí vemos en esta imagen y esta complejidad programática que nos pedían de lograr el hábitat individual de una casa, pero a la vez permitir la conexión entre tres casas. El modo como encontramos para hacer esto fue articular estas distintas casas por vía del instrumento arquitectónico patios. Y por vía de los patios, pues alejar alejar la relación entre las distintas casas y a su vez permitir la conexión y el paso y el recorrido entre las mismas. ¿Cómo logramos esto? Pues de un modo muy sencillo, en el cual desarrollamos el espacio de la casa o de las casas en torno de un pasillo que se enfrenta norte más norte y a su vez permite dejar libre la parte más sur enfrentando el paisaje que nos interesaba. Dentro de estas tres casas, o de esta casa que a la vez son tres, existía un otro punto para añadir, que era la voluntad de que la casa central, el espacio central, fuera el espacio más social, que fuera el espacio de encuentro entre las distintas partes de la familia. Por cierto, esto es hecho para una sola familia y está todo ocupado, o sea, y es lo divertido. Y con eso, pues centrábamos en este espacio central la parte social de la casa y a su vez en el plano superior y en las extremidades, pues aislábamos las partes más privativas, más de dormitorio, del distinto programa. Todo cruzado por
por aire y por luz, por vía de los patios y del enfrentamiento al paisaje. Una vez más, estas cosas que uno retomo un poco lo que estaba diciendo al inicio de la conversación, uno busca respuestas y propuestas en arquitectura, pero al final está siempre buscando respuestas a las cuestiones de sí mismo, pues el encierre de la casa en una de sus vistas y la abertura a otra de sus vistas. Y aquí tenemos pues esta presencia de la casa ante el paisaje y esta cosa que se construye, ¿no? Como una línea, ¿no? Que es algo que nos agrada bastante y que en este paisaje existía en elementos ya construidos, no tanto de casas, pero existen en este paisaje elementos de esta escala, ¿no? Y eso no, pienso que era adecuado. A su vez, tuvimos la posibilidad de trabajar reciclando a mí no me gusta mucho la palabra reciclar, me interesa más el reutilizar, ¿no? El conferir un nuevo interés a la materia. Y en este caso, este reutilizar, iba porque teníamos un conjunto de acceso de un modo directo y bastante cercano a piedra como elemento de posibilidad constructiva, a piedra que era lo que restaba de las extracciones de las canteras. Y también ahí pues hicimos el ejercicio de intentar percibir cómo podíamos, cómo tenía más sentido pues utilizar esa piedra en la construcción del espacio del proyecto, perdón. Y la decisión que hemos tomado, pues, fue la decisión de utilizarla en cantidades masivas, una vez que teníamos esa materia disponible, y seccionarla por maquinaria y utilizarla tal cual. Y con esto, pues, nos proponíamos utilizar todo lo que lográbamos como basura, como elementos que encontrábamos de piedra, una vez seccionados. Y el resultado está, pues, más o menos acá, ¿no? Estos muros que conforman el espacio, que a su vez se transforman en galerías y que sirven de apoyo
a lo que es el nivel superior de la casa, pues construido con la nueva, con un nuevo material, a partir de hormigón. Y ese, justo en ese punto que nos encontramos y que estamos bastante ilusionados trabajando y trabajando una vez más, pues este tema de las transparencias entre esta galería, los patios exteriores que anteriormente se iban generando y estas continuidades entre interiores y exteriores que se están produciendo en estas imágenes de obra. A su vez, yo pienso que es bastante comprensible esta distinta permeabilidad de la parte sur de la casa versus este cierre al norte. De este proyecto pasamos a un otro proyecto que habla quizás una vez más del tema del primer proyecto. Esto uno cuando empieza a hacer ejercicios y tiene la voluntad y las cosas cuadran, salen bien y estás a gusto en lo que produciste, pues a veces uno se siente tentado, yo me sentí tentado a intentar hacer el primer ejercicio de la casa en Pedrogao, pero con un otro contexto, con un otro programa y quizás la única similitud que existía o que existe entre Pedrogao y este proyecto de Alcuruchel es el hecho de que el solar también tiene una pendiente pronunciada. Y igualmente se enfrenta a un paisaje lejano que nos interesaba y que era el punto que nos proponíamos trabajar. La decisión que tomamos o que hemos tomado fue esta de frente a un paisaje lejano, pues construir algo que tuviera poca presencia, ¿no? Nosotros en esta imagen tenemos esta escala humana, o sea, la escala que estamos proponiendo en el proyecto, en la casa, es una escala muy cercana a la escala humana, en que teníamos dos elementos encerrados en la parte norte, en la parte sur, y generábamos una entrada por vía del centro que a su vez demarcaba ese paisaje que tenemos. Y esto iba ganando fuerza y nos interesaba cada vez más porque esto nos permitía que este acercamiento a la casa pareciera que la casa no tuviera escala, pero a su vez cuando cuando nos vamos metiendo en la casa, llegamos por vía de este patio, ¿no? Y este patio empieza a darnos ya
una escala doméstica, ¿no? Una escala de habitación y demarca ese proceso de llegar, de llegada a la casa y al espacio de la casa, ¿no? Y aquí ya estamos perfectamente dentro, sentimos de algún modo que ya estamos dentro de la casa. Aunque tengamos esta relación con el paisaje y que crucemos visualmente el espacio social del proyecto, ¿no? De la casa. Y cuando logramos o cuando miramos esta sección, quizás es más evidente o es muy evidente esa conexión con la idea que está latente en Pedro Gao y que es este llegar, esta entrada por el patio, este plano de relación con el paisaje y, y, y este subrayado sobre el entorno, uh, esta relación posible existente entre el interior definido por la transparencia del vidrio versus esta posibilidad de habitar este espacio más expuesto o esta posibilidad de habitar este espacio de patio más confinado, más definido por los límites de los elementos encerrados del proyecto. Y a un nivel inferior, pues también las partes más privativas de la casa enfrentan una vez más el paisaje. O sea, el proceso de llegada, el patio, que es fundamental en nuestra reflexión, y todo lo que pasa a este nivel es el social, completamente transparente, y un conjunto de espacios de servidos y servidores, pero que al final lo que nos interesaba como idea era que estos espacios pues generaran esos límites encerrados de la idea del proyecto, ¿no? Y un plano que se proyecta y que permite estar dentro, estar en el aire. Y un nivel inferior en el cual tú duermes de habitaciones, de dormitorios, no sé cuál es la expresión más adecuada en Argentina, pero un nivel inferior que es una cueva, ¿no? Que es donde tú vas y descansas y que es la cueva de toda la vida, ¿no? Pues, y es justo esta cosa de que la idea del proyecto, tú podamos estar en el medio del aire, ¿no? Del paisaje. Hola Pablo, muy lindo, muy lindas esas casas, qué
además del paisaje increíble en el que trabajás, eh, qué, qué manera de elaborar como algunos vacíos tan intenso como algunos llenos, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, obviamente, no sé, si quieren, para abrir algunos temas, se ve, se ve mucho la influencia de una escuela a la que podríamos llamar portuguesa, pero que también tiene que ver con algunos arquitectos en el norte de España, no sé, se ve como una cierta preocupación por algunos temas del espacio, ¿no? De la relación entre la arquitectura y el paisaje, que, que se ve, bueno, en muchos arquitectos, eh, de por ahí, no sé, alguna escuela, ¿no? Tal vez portuguesa. Justo nosotros estábamos por emprender este año un viaje a Porto, de la mano de algunos arquitectos de Portugal, para conocer el estudio de Souto de Moura bueno, poder visitar algunas obras también de él y de otros maestros. Y bueno, veníamos estudiando todo esto y eso se ve también en tu obra, ¿no? No sé, va, si querés, como para, por ahí hago la primera pregunta, ¿cómo sentís que hay algo que los une en cierta sensibilidad frente al paisaje, frente a la materia, ¿no? Como por ahí, por el tipo de aprendizaje, tipo de música, por el tipo de lectura, no sé qué es, pero que capaz de tu lado lo puedes contar mejor que lo puedo contar yo. Sí, Alejandro, yo creo que al final aquí nos interesa el mismo, el ejercicio, acaba, tú acabas siempre por tener influencias, ¿no? Y eso quizás el contexto te, te lleva a reflexionar de determinada manera, ¿no? Uh, el, y se logra. Y yo pienso que la gran inteligencia de nuestra labor creadora es justo esa, ¿no? Es por un lado lo bonito, el principio universal de las ideas, y luego saber cómo traspasarlas, cómo lograr construirlas en determinados contextos. Uh -huh. Esa mezcla entre la, lo universal y lo particular acaba por ser el gran desarrollo que tenemos. Seguro que podemos trabajar, ya que estamos en un contexto de escuela y que, por lo que me explicó Pato, la materia a que se dedica teoría de la forma 1 es el punto de conexión entre distintas interdisciplinario. Yo creo que el gran punto de interés que puede existir es que uno trabaje, uno podría hacer un ejercicio que era la construcción de una determinada idea y a su vez, en función del contexto y de las circunstancias y de la actuación que tenía, íbamos a producir todos una arquitectura distinta, ¿no? Y eso es el gran punto de interés, es, es el sitio donde yo que más me atrapa, ¿no? Porque es peculiar
que uno se encuentre en un contexto, y estoy en esta reflexión de la casa ARH, de la casa que es una casa y a su vez son tres casas. Es bastante particular que tú te encuentres unas cantidades masivas de piedra extraída en cantera que está ahí y que tú puedes utilizar sin coste. O sea, el coste es transformarla y la logística de llevar para la obra. Y este contexto específico condiciona o te hace producir un resultado que quizás tú no jamás te imaginabas que lo querrías producir antes. Y eso es, al final acaba por ser lo que a mí más me interesa, ¿no? Esa conexión posible de, entre el contexto y la idea. Y naturalmente, pues utilizamos determinadas materias, utilizamos determinados modos de construir, pero lo utilizamos ahí en Argentina, lo utilizamos aquí en Portugal, y quizás estamos trabajando en otros contextos, vamos a utilizar otras cosas, ¿no? Sí, pero vos sabés que eso que decís de que en realidad todos trabajamos con la misma materia, eh, pero según obviamente el enfoque, y creo que en eso hay como un peso de algunas escuelas de referencia, la materia, digamos, se trabaja de maneras muy diferentes, o por lo menos, digamos, las premisas que llevan a cómo se utilizan, digamos, determinados pesos de algunos materiales, ¿no? Por llamarlo también, digamos, o podemos hablar de los materiales, podemos hablar también de las ideas y cómo van moviéndose según intereses que creo que tienen que ver con latitudes, longitudes y ciertos temas culturales. Se nota obviamente en la manera en la que vos utilizás la materia, en esta preocupación, incluso hasta de ver la cantera, ¿no? Como una cosa ahí latente, ¿no? Que necesita ser despertada para utilizarla de otra manera, que creo que es una preocupación muy particular, que por lo pronto no creo que sea que vos encuentres en mucha obra latinoamericana. Sí, obviamente hay algunos arquitectos de ahí, pero me parece que hay como un contexto sociocultural de algunas regiones particulares de Europa, donde el trabajo con la materia, digamos, es muy diferente. Y eso se nota con la obra. Eh, de estas tres casas que son una, ¿no? O de esta casa que son tres, y la manera en la que utilizás la piedra como, ¿no? Como la materia que recubre o que le da forma como a ciertos espacios, pues, bueno, que creo que es una manera muy particular, que, bueno, yo me permitía en el inicio de la pregunta ligar como a la manera en la que utilizan en otros arquitectos portugueses, pero podríamos como hacerlo un poco más amplio y decir tal vez, vamos, en Latinoamérica por ahí esa forma, ¿no? Esa preocupación por lo material es muy diferente. No sé, si quieren, abramos un poco la discusión, no sé si, bueno, yo lo veo a Manuel ahí en primer plano, no sé si está Pato, si está Sí, Ro. sí, mira, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Yo anoté como tres palabras, digamos, relacionando con la materia, pero esta idea de la materia y la memoria, ¿no? La memoria es esa imagen tan fuerte del contexto, en la que vos, me interpreto, Pablo, que, digamos, describís las obras, y yo veía como una arquitectura muy de trazo, como un trazo total,
digamos, el trazo como la intención totalizadora de la idea, ¿no? Ese primer corte de la vivienda. No por casualidad también creo que las viviendas y las ideas se explicaron en sección, porque ahí la topografía parece ser como el común denominador o el elemento que caracteriza. Y me gustó mucho cómo, digamos, vos hiciste hincapié, parece como que el trazo es tan importante que hasta incluso contiene la información de los detalles que luego van a ser producidos, ¿no? Porque luego después hablabas de la necesidad de concentrarse en definir con claridad, ya ahora utilizando la técnica, la materialización de ese trazo. Entonces me parece, digamos, como interesante como esas tres palabras: materia, memoria y trazo. Bien. Manuel, sí, yo comprendo el comentario que haces. Quizás sí. Yo me acuerdo hace un par de días estábamos en la charla matinal con Pato y la del costumbre y, y, y salía un poco, lo difícil para mí no es escribir. eh, eh, lo difícil es limpiar lo que escribes. Yo Ujú. creo que en los proyectos el ejercicio que intentamos hacer y lo hacemos bastante, no es que nos salgan cosas, nos salen miles cosas, ¿no? Eh, lo bonito, o lo que más me interesa, mejor así, es eh, una vez que te sale, logres tener esa capacidad de síntesis, de claridad y de limpiar los excesos, ¿no? Y eso Ujú. puede ser el trazo, como tú lo nombras. Quizás sí, quizás es un tema del trazo, del, del, del dibujo, pero para mí es sobre todo un esfuerzo de síntesis, ¿no? De, de dejarlo de precisión. Es un esfuerzo de Sí, sí, precisión. nombraste es un esfuerzo de precisión. Digo, yo creo que el trazo, por grueso que parezca, contiene la precisión de la definición de esa idea. Y después viene la materia en el sentido de cómo usar la materia para que ese trazo adquiera el argumento de constructivo, digamos. Me pareció muy claro, muy fuerte, si digamos, me pareció como muy consistente. Es un trazo grueso, ¿eh? Sí, es una línea negra de tinta. Sí, Ahí. es un trazo Es grueso una, en determinadas circunstancias, o sea, sí. Lo- muy bien. pero Ahí se estaba sumando Pato, no sé, Pato, Sí, ahí lo veo. estamos charlando, no sé si estás ahí, estás escuchando, Bueno, no se lo escucha, Pato. Hoy Pato no da, si la tecnología no es su fuerte, hoy lo está demostrando. Ahí, ahí, Ahí estás, ahí estás. ¿Se A escucha ver, ahí? probemos. Sí, ahí ¿Ahí sí, se escucha? está, Yo me voy a quedar con ahí te una frase de escuchamos. tu tesis para que yo subjetivamente entiendo que sintetiza tu obra. ¿Puede ser? Con todo lo que eso implica, ¿no? Que es una reducción, por ahí hago una reducción. Paul Valéry, un navío debe ser creado por el conocimiento del mar, casi tallado por las propias olas. vale. Y tú has descubierto eso, ¿eh? Y eso es ¿Cómo? mío.
Tú tuyo. descubriste eso y ese es mío. Es Vale, tuyo. es Sí, mío. Sí, sí. sí, Ya no sé, me acuerdo, pero sí. es tuyo. Está bien eso. No me acuerdo, pero si alguna vez lo dije, bueno, bien. Va, No, escúchame, no, es eso. está en tu Es tesis, eso. pero dice, pusiste que era de Paul Valéry, o es de Paul Valéry o es tuyo, pero bueno, no No, sé, es- sí, importa, igual es tuyo, no importa que lo haya dicho, puede si que si sea es de propio. Aleji, pero sí. Y Pero sí, es eso. la otra, la última que anoté acá. Es necesario admitir que el tiempo está hecho de inquietud, más que de serenidad. Álvaro Siza. Sí, sí. Es lo que nos mueve. Es, porque eh, el trazo, la inquietud, perdón, ¿qué pasó? Bueno, esa inquietud de la búsqueda sistemática de respuestas, uh, y quizás respuestas que son distintas, pero a su vez tienen muchos puntos de conexión, porque utilizamos el mismo elemento conformado de otra manera, con una escala distinta, proporcionado de una manera o de otra, con una luz que entra en una dirección o en otra, eh, con, con un peso de la materia en uno de sus límites versus una abertura al paisaje o una transparencia. Pero estos son los instrumentos, estos son lo que nosotros utilizamos. Es la inquietud, es esa inquietud de saber que el modo que se debería dibujar el barco es a través de las olas, ¿no? ¿Quién debe saber, quién sabe cómo se debe dibujar el barco? Es el modo como el barco enfrenta las olas y fluye, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención? Que te lo he dicho, cuando hablas bueno, de las categorías, ¿no? Hablas de categoría del tiempo, hablas en Pedro Gago, ¿no? Te hablas del tiempo en el imaginario, la medida, la secuencia, la suspensión, lo actual y la permanencia. Sí. Siempre me resultó raro, te lo dije por privado, que no hablas de como, y la proyección del tiempo. Es como que el devenir, me hace acordar mucho a Tarkovsky, es como que está el tiempo, el pasado, con una carga muy fuerte, te diría más real que el presente, como ese tiempo sellado, el presente que se nos escurre la mano y no leo sobre el devenir. ¿Qué pensás sobre la proyección del tiempo? Al final, yo creo que ese devenir es una actualidad proyectada o anticipada. El devenir lo, es, lo estamos produciendo en este momento. Lo que no logro es comprender si lo estamos produciendo de una manera que la memoria, que el tiempo futuro nos dé, que nos valide lo que estamos haciendo hoy o no. Sí. Eso no tengo la capacidad de abarcarlo. Ahora, nunca no me preocupa tanto el devenir por esto, porque intento incorporar un trocito del devenir cada día.
o en cada cosa que hacemos, en cada proyecto que desarrollamos. Y el devenir, no sé, es un presente continuo, ¿no? Es una actualidad, presente no es la expresión correcta. Yo creo que es más correcta la expresión que utilizo en la tesis. Es una actualidad continua, creo, ¿no? ¿Está bien? Un instante constante. Sí, sí, se entiende. Yo creo que está más asociada a filosofías más modernas, como, bueno, digamos, en relación al tiempo. Heidegger, por ejemplo, el tiempo es como una especie de juxtaposición entre pasado, presente y futuro, ¿no? Cuando en realidad uno está en el tiempo, en el aquí y ahora, está en el aquí y ahora, pero a su vez está en estado de eyecto, digo, está proyectándose hacia el futuro y por otra parte es su pasado. En realidad es como una especie de tela, como decía Shakespeare, ¿no? Una tela temporal, donde todo sucede. Sí, O todavía no ha sucedido. sí, o el plano continuo el plano de Saramago, ¿no? El plan de Saramago. El tiempo plano de Saramago, ¿no? Ahí, ahí pasa todo, ¿no? Y, El y- tiempo plano de Saramago es como un paisaje de acontecimientos, ¿no? Una cosa así. Ahí pasa ¿Perdón? todo. Ahí El pasa tiempo todo. plano de Saramago Sí, es como un ahí pasa, paisaje de acontecimientos, ¿no? sí, sí, ahí pasa todo. Tengo que regalarte el libro. Sí, por favor. No, sí, porque aprovechar. Pero sí, porque en ese tiempo plano es ese tiempo plano te permite todo. Y, y a veces, no lo sé. Y yo cuando lo he descubierto, este descubrimiento ha sido increíble para mí, quizás por pereza, no sé, pero me permitía incorporar eh, en un conjunto de vivencias como estas que estamos hablando de casas, un conjunto de cosas. Me permitía incorporar un dentro-fuera, me permitía incorporar una transparencia y me permitía incorporar la materia, sea por la transparencia del vidrio, sea por el peso de las miles toneladas de piedra que tenemos o que utilizamos. Uh, me permitía incorporar esa continuidad visual entre distintos espacios, porque al final lo que nos interesa era que la casa fuera una casa, que fuera solamente un contenedor y todo lo que está dentro da igual lo que es, porque está dentro de ese caparazón, de esa, como la imagen de una tortuga, ¿no? Y a su vez, esto por pereza quizás ha sido fantástico para estas cosas, para mí, para estas cosas que me interesan que nos proponemos trabajar en nosotros. Ahora, el tiempo plano también nos permite estar subrayado sobre un paisaje, tener ese podio que se proyecta, verlo de distintas maneras, con distintas configuraciones. Por eso, aunque ya existen unas fotos de obra, yo insistí por al final este proyecto de la última casa solamente con unas imágenes, con unos dibujos. Y, y al final quizás la casa es justo la misma que Pedrogao, bueno, justo, tiene unos matices pequeños, pero Mm.
la idea de la casa es justo la misma, pero la separan 20 años también de labor, o 15, 17, ya no sé. Y es, pues, el tiempo plano soluciona muchas cosas, ¿no? Paulo, yo un minuto, voy a cerrar ahí el vivo de Instagram porque también hay un montón de estudiantes ahí haciendo preguntas, así los dejamos un poco a ellos que le pregunten a Paulo. Y bueno, agradecerte nuevamente el estar acá, hacer tener, la verdad, felicitaciones, creo que en por lo menos las casas, lo que mostraste es súper interesante, además de tus otras obras. Y bueno, ya haremos este tipo de reuniones de alguna forma personal en algún momento en el que el mundo nos lo permita. Estoy dispuesto. Bueno, muchas gracias. Cierro acá, Gracias. seguimos en el aula virtual nosotros.